Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 11 de mayo para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es partes de una cantidad. Localiza la página 117 del desafío 60, partes de una cantidad. Como lo menciona la consigna, analiza la información que presentan los problemas que integran este desafío. Problema 1. Con un grupo de 36 alumnos, un tercio del total son menores de 10 años. ¿Cuánto tienen 10 o más años? ¿Qué parte del grupo tiene 10 o más años? Considera la información que presenta el problema e imagina un grupo de 36 personas en las que hay personas menores a 10 años y mayores que 10 años. De acuerdo con lo que indica el problema, dice que un tercio del total son menores que 10 años. Quiere decir que 1 de cada 3 estudiantes son menores de 10 años. Esa es la razón que corresponde a la fracción un tercio. En esta situación, ¿cómo podrías representar esta información gráficamente? De esta manera puedes identificar que son 4 estudiantes de 12 menores de 10 años y así continuar. A partir de esta representación gráfica de la razón, 1 de cada 3 estudiantes son menores de 10 años. Encuentra diferentes pares de grupos de estudiantes que corresponden con esa razón y que también representan la fracción un tercio. Aplicando la propuesta, aumento de manera proporcional y si llego a 2 estudiantes de 36 son menores de 10 años. Como puedes observar, se fueron aumentando la cantidad de forma proporcional hasta que se encontró el 36, que es el total de estudiantes del grupo que menciona el problema. Entonces ya sabes que 2 alumnos de 36 son menores de 10 años. 36 menos 12 es igual a 24. Eso significa que 24 estudiantes tienen 10 o más años de ese grupo de 36 estudiantes. Conoce otra estrategia más. Observa qué sucede si se interpreta un tercio de 36 estudiantes son menores de 10 años, como la división de 30 y 6 estudiantes entre 3. Problema 4. En la zona escolar hay 15 escuelas a las que asiste un total de 3.760 alumnos, de los cuales 2.820 tienen más de 2 hermanos. ¿Qué parte del total de alumnos tiene más de 2 hermanos o menos? Analiza la información que proporciona el problema. 15 escuelas, 3.760 estudiantes el total y 2.720 tienen más de 2 hermanos. Una estrategia podría ser que determine la razón entre el número de estudiantes que tienen 2 hermanos y el total que hay de 15 escuelas. Esto sería 2.820 tiene más de 2 hermanos de 3.760 alumnos que hay en total. Dibuja en tu cuaderno una tabla de 2 columnas y 4 filas. En la primera fila anota a la izquierda el número 1 y la celda de la derecha el total de alumnos 3.760. Puedes comenzar a dividir la cantidad. Puedes hacerlo con calculadora y ver registrando los datos que obtengas. Divide 3.760 entre 2, lo cual te da 1.880. Registra en la primera columna 1.880. ¿Qué parte es 1.880 de 3.760? Divide 1.880 entre 2 y te da 940. Registra 940. 940 representa una cuarta parte de todos los niños. Anótalo en la tabla. Un cuarto, al hacer una pequeña estimación con 900, sucede que 900 es igual a 2.700. Por lo tanto, se encuentra en un cuarto de 3.760, son 940. Si multiplicas 940 por 2 da lo mismo que un medio, 1.880, pero si multiplicas 940 por 3 te da 2.820, que es el número de niños que tienen 2 o menos hermanos. El reto de hoy es el siguiente. Investiga cuántas mujeres hay en México de 15 años o más y cuántas de ellas no saben leer ni escribir. Comparte el trabajo realizado con algún familiar y explícale cómo resolviste el problema. Seguramente les parecerá muy útiles e interesantes. Seguimos con ciencias naturales. El tema es gira que gira. La ventaja mecánica es una medida que indica cuánto se amplía el esfuerzo usando una máquina simple, una herramienta o un dispositivo mecánico más complejo. Entonces puede decirse que tanto el plano inclinado como la palanca, el tornillo y la cuña proporcionan una ventaja mecánica. La rueda es una de las máquinas simples que más se ha usado hasta nuestros días. Se le atribuye su invención a la civilización mesopotámica alrededor del año 5000 antes de nuestra era. Es la base de varias máquinas simples como el torno o la polea que se abordarán más adelante. Por ahora, lo importante es entender qué es el eje de la rueda.
Un eje es una pieza que forma un cilindro que se ubica en el centro de la rueda. El eje puede girar junto con la rueda, pero hay otros casos en el que la rueda giran alrededor del eje, pero el eje no se mueve, como en las ruedas de una carreta. Si hubiera tenido una carretilla o un diablito para cargar la caja, habría tirado aquí sin tanto problema. Con las ruedas grandes se recorre mayor distancia en un solo giro del eje que con unas ruedas pequeñas, porque el perímetro de la rueda grande es mayor y recorre más distancia que un solo giro. Además, el área que está en contacto con el suelo es mucho menor en comparación con una rueda pequeña, que tiene que girar más veces para recorrer la misma distancia. Por lo tanto, en una rueda grande la fricción es menor que en una pequeña. La fuerza aplicada equivale al movimiento casi sin fricción, mejor dicho, con una fricción reducida, que se reduce aún más cuando el uso del polvo o aceites lubricantes. Observa algunos ejemplos de las siguientes diapositivas. Las ruedas son los objetos que usamos para mover sobre una superficie. En la actualidad, ese movimiento rotativo puede ayudar a generar energía. Aquí hay otro uso que hasta el momento no se había mencionado. Una polea sencilla consiste en un eje donde gira una rueda libremente. El eje, a su vez, está suspendido para soportar el peso de la carga. Una cuerda pasa por el canal de la rueda, sostiene la carga por un extremo y por otro se aplica la fuerza. Las poleas pueden ser fijas, móviles y compuestas. Las poleas simples no economiza fuerza, solo sirve para cambiar la dirección y el sentido de la fuerza, pero la fuerza aplicada es la misma que la carga. Una polea móvil es diferente. Está unida a la carga que hay que levantar, un extremo de cuerda está fijo y se usa para reducir la fuerza. Su ventaja mecánica es de 2, es decir, la fuerza se reduce a la mitad. Y hay también poleas compuestas, son una combinación de poleas fijas y móviles. Se les da un nombre de polipasto y su ventaja mecánica es igual a un número de poleas. Las máquinas compuestas son combinaciones de máquinas simples. El funcionamiento de cada una se va encadenando hasta conseguir un mecanismo más complejo. Ahora revisa esta imagen. En un candado, si te fijas bien, hay ruedas, poleas, ejes, tornillos y hasta cuñas. Y por supuesto engranes. El engrane es una rueda dentada. Los engranajes están unidos a ejes. Hacen que un objeto se mueva más rápidamente o más lentamente, necesitando más o menos fuerza para moverlo. Un engrane grande se mueve más lentamente que uno pequeño, y como imaginarás, al igual que las poleas, los engranes pueden cambiarse con otras máquinas simples. El reto de hoy es el siguiente. Comparte con algún familiar la importancia de la rueda en el uso de las máquinas simples. Explícale cómo funciona. Seguimos con lengua materna. El tema es canciones, adivinanzas y rimas tradicionales mexicanas. Abre tu libro de texto en la página 137 para que leas el propósito de la práctica social del lenguaje 11. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que conozcas y aprecies la tradición oral de los pueblos originarios de México, a través de canciones indígenas y expresiones literarias como la rima y las adivinanzas. Primero lee un par de adivinanzas de los siglos XVIII y XIX, sugeridas de la gente que habitaba este país en ese entonces, por años, al igual que ahora, ya en un México diverso, y poesía, sobre todo sangre indígena, española y africana. Dos hermanas diligentes que caminan a compás, por el pico por delante y los ojos por detrás. Como suele ocurrir con las adivinanzas, las pistas las otorga la adivinanza misma. ¿Qué clase de objeto cotidiano parece que camina al compás, con un picor por delante y ojos por detrás? Es muy visual. Las tijeras. Segunda adivinanza, son la redondez del mundo. Sin mí no puede haber Dios, papá y cardenales. Sí, pero con tífice no. Al igual que la adivinanza anterior, las frisas te las ofrece la adivinanza misma. Si te fijas con calma, verás que no es menos visual. Se trata de algo redondo. La respuesta es la letra O. Ahora realiza la lectura de recorrido de la calavera literaria anunciada, los letreros de camión y los versos para cantar naipes de la lotería. Calavera del amor. El que anda de enamorado a una mujer echa un reto. No se figura el menguado, se enamora a un esqueleto. Letreros de camión. En cada viaje un amor, tiguador, pujando, pero llenando. Las mujeres mi delirio, los peatones mi martirio. Para cantar los naipes de la lotería. El que espera, desespera. Déjenme un rato solito, porque voy a mi arbolito. La panza de ella tenía, no era un empacho de sandía. Tiene roto el calcetín, el presumido Catrín. Las siguientes preguntas pueden servirte de guía. ¿Qué significa el hecho de que México sea un país pluricultural? ¿Qué culturas y lenguas existen en tu región? ¿Qué palabras en lenguas indígenas conoces? ¿Qué canciones, adivinanzas, rimas, poemas en lengua indígena has leído o escuchado?
El reto de hoy es el siguiente. Realiza la entrevista de alguno de tus familiares cercanos, con base en las preguntas anteriores y registra las respuestas en tu cuaderno. Seguramente conocerás datos muy interesantes. Identifica la rima de algunas canciones que se escuchen en tu comunidad. Seguimos con la historia. El tema es Japón durante la Edad Media. Elabora un cuadro sinóptico en el que anote los aspectos más relevantes de la civilización japonesa, tales como la localización, organización política y social, aportaciones, religión y expresiones culturales y artísticas. Localización. Japón está ubicado en la costa asiática este del Océano Pacífico, muy cerca de las costas de Rusia, China y Corea. La característica principal de Japón es que es un archipiélago, es decir, un conjunto de más de 6.000 islas. Las islas más grandes que conforman Japón son Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku. Esas islas que conforman Japón son en realidad montañas cuyas bases están sumergidas en el océano. Esto provoca que en Japón haya muchos volcanes, temblores y olas gigantescas que a veces inundan la tierra. Puedes comenzar a llenar tu cuadro sinóptico anotando lo siguiente: civilización japonesa localizada conjunto a islas ubicados en las costas asiáticas entre el Océano Pacífico muy cerca de China, Corea y Rusia. A partir del siglo IV, es decir, por ahí de los años 300 después de Cristo, puede decirse que comenzó la historia de la conformación de la civilización japonesa. A partir de ese siglo se hace evidencia de la paulatina conformación de una organización política cada vez más compleja, el crecimiento de una sociedad japonesa cada vez más estratífica y el desarrollo del sistema de escritura y de creencias cada vez más acabados. Para entender mejor este proceso, los historiadores hablan de tres grandes etapas de la historia de la civilización japonesa durante el siglo IV al XV. La etapa del estado Yamato es la parte de la historia japonesa que se desarrolla entre los siglos IV y VII. Durante estos siglos, la agricultura, sobre todo el cultivo del arroz, se consolidó, sobre todo en la parte sur del archipiélago, gracias al accidente agrícola. El estado Yamato comenzó a crecer y a crecer. De ser un pequeño reino, pasó a convertirse en un estado que se expandía paulativamente por otras islas de Japón, teniendo el mayor control político y económico sobre sus pobladores. Prueba de este desarrollo y expansión del estado Yamato fueron las famosas tumbas de Kofun. Debes anotar esta información en el cuadro sinóptico en el apartado correspondiente a la religión, donde puedes escribir, por ejemplo, religión Shinto, dedicada a rendir culto a los espíritus de la naturaleza y venerar a los ancestros, y budismo, enfocada a superar el sufrimiento causado por el deseo y la ignorancia. Habría que agregar que los japoneses no solo adoptaron de los chinos la religión budista, sino que también es muy notable la influencia de China en la escritura, la arquitectura y el modelo político del imperio chino, que quisieron adoptar, lo que lleva a hablar de la segunda era de la civilización japonesa. Puedes terminar tu cuadro notando en aportaciones de la civilización japonesa lo siguiente: el uso de la moneda, el desarrollo de la tecnología para trabajar el acero, que se utilizaba en la fabricación de espadas katanas, el desarrollo de las artes como la poesía, la música, el teatro y la fabricación cerámica de porcelana. El reto de hoy es el siguiente: concluye la elaboración de tu cuadro sinóptico, revísalo y complétalo, de ser necesario, y preséntalo a algún familiar cercano. Seguramente la cultura japonesa de la Edad Media les parecerá muy interesante. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.